Génesis capítulo 25. Abraham tuvo otra esposa llamada Ketura, con la que tuvo los siguientes hijos: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Sua. Joksán fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Madián tuvo 5 hijos: Efa, Efer, Anoc, Ávida, Eldaa. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Mientras aún vivía, Abraham le dejó a su hijo Isaac todas sus riquezas, pero a los hijos de sus otras esposas les dio regalos y los apartó de Isaac, enviándolos al este. Abraham vivió 175 años y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpelá, que está cerca del bosque de Manré. Abraham le había comprado esa cueva a Efrón. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, quien entonces vivía cerca del pozo, el Dios que vive y todo lo ve. Esta es la lista de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Estos son los nombres de los 12 jefes de las tribus de Ismael por orden de nacimiento y el orden de sus campamentos y territorios: Nebaiot, que fue su hijo mayor; Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Kedma. Ismael vivió 137 años y al morir fue enterrado junto a sus antepasados. Sus descendientes poblaron la región que va desde Havilá hasta el sur, cerca de la frontera de Egipto, en dirección a Asur, al otro lado de donde vivían sus parientes. Esta es la historia de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos porque los niños se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó y dijo: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le respondió: tus hijos representan 2 naciones, son 2 pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo, por eso le pusieron por nombre Esaú. Después de Esaú nació su hermano, al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Isaac tenía 60 años cuando los niños nacieron. Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo. Por eso Isaac lo quería más. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Por eso Rebeca lo quería más que a Esaú. Un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. En eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó: me estoy muriendo de hambre, dame ya de esa sopa roja que estás cocinando. Por eso a Esaú se le conoce también con el nombre de Edom. Jacob respondió: dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré de mi sopa. Esaú exclamó: te los regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre. Jacob le exigió a Esaú renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor. Esaú se lo juró, y Jacob le dio un poco de pan y de la sopa de lentejas que estaba preparando. Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor.
Génesis capítulo 26. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en los tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelec, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelec y se quedó a vivir allá. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa, y es que tenía miedo porque pensaba: Rebeca es muy hermosa, los hombres de este lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Un día Abimelec estaba mirando desde su ventana y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Entonces lo mandó a llamar y le reclamó: tú no me puedes engañar, esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Si alguno de mis hombres hubiera tenido relaciones sexuales con ella, tú nos habrías hecho culpables a todos. Isaac se disculpó: es que tuve miedo de que me mataran para quedarse con ella. Enseguida Abimelec le ordenó a todo el pueblo: cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado a abrir. Hasta Abimelec llegó a decirle: vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de Gerar, pero se quedó a vivir en el valle. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí, pero después de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso por nombre Pleito. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo y ya nadie peleó. Entonces lo llamó Libertad, pues dijo: al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. De allí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Beerseba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelec lo supo, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban Ahuzat, que era su consejero personal, y Ficol, jefe de su ejército. Isaac les preguntó: ¿para qué vienen a verme si me han tratado tan mal y hasta me echaron de su país? Y ellos le contestaron: ya hemos visto que Dios está de tu parte, por eso queremos hacer un trato contigo y vamos a hacer, pero bajo juramento. Nosotros nunca quisimos molestarte, al contrario, siempre te tratamos bien, hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido tanto. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y tanto Isaac como Abimelec juraron no hacerse ningún daño. Luego Isaac despidió a sus sirvientes y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día vinieron
los sirvientes de Isaac y le dijeron que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. A ese pozo Isaac le puso por nombre Juramento, y hasta el día de hoy la ciudad donde está ese pozo se llama Beerseba, que significa Pozo del Juramento. Cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judith, que era hija de un hitita llamado Beeri. También se casó con Basemat, hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres llegarían a causarles muchos problemas a Isaac y a Rebeca. Génesis capítulo 27. Isaac estaba ya tan viejo y sus ojos tan gastados que ya no podían ver. Por eso un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: mira, hijo mío, yo estoy muy viejo y en cualquier momento me puedo morir. Así que toma tu arco y tus flechas y ve al campo a ver qué puedes cazar para mí. Prepárame luego un buen plato de comida, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Así antes de mi muerte te daré mi bendición. Rebeca escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú. Así que cuando Esaú salió a cazar al campo, fue a decirle a Jacob: escucha, hijo mío, acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano. Le ha pedido cazar un animal y prepararle un plato de comida para darle su bendición especial. Así que escúchame bien y haz todo lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Yo sé bien lo que a tu padre le gusta comer y se lo voy a preparar. Luego tú se lo llevarás para que se lo coma y así te dará su bendición especial antes de morir. Jacob le dijo a su madre: pero mi hermano Esaú tiene pelo en todo el cuerpo y yo no. Y si mi padre me llegara a tocar, va a creer que me estoy burlando de él y en vez de bendecirme, me maldecirá. Su madre le respondió: hijo mío, haz lo que te digo. Tú tráeme los cabritos y si tu padre te maldice, que caiga sobre mí la maldición. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre. Ella preparó un plato bien sabroso, tal como le gustaba a Isaac. Enseguida fue y tomó las mejores ropas que Esaú tenía y se las puso a Jacob. Luego, con la piel de los cabritos le cubrió a Jacob las manos y el cuello. Finalmente le entregó a Jacob el plato de comida y el pan que había hecho. Entonces Jacob fue a presentarse ante su padre y le dijo: Padre mío, ¿puedo pasar? Adelante, respondió Isaac. ¿Cuál de mis 2 hijos eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me pediste. Levántate y ven a comer de lo que maté para que me des tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿y cómo es que cazaste un animal tan pronto? Es que tu Dios me lo puso enfrente, respondió Jacob. Entonces Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte. Quiero estar seguro de que eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó: ¿eres realmente mi hijo Esaú? Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Claro que soy Esaú, respondió Jacob. Pero Isaac no reconoció a Jacob porque sus brazos tenían pelos como los de Esaú. Entonces Isaac dijo: hijo mío, tráeme el animal que cazaste para que lo coma y te dé mi bendición especial. Jacob le llevó el plato a Isaac, comió, también le llevó vino e Isaac bebió. Después de comer, Isaac le dijo: ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó a su padre y lo besó. En cuanto Isaac olió sus ropas, lo bendijo así: hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo y mucho vino. Que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Cuando Isaac terminó de bendecirlo y Jacob estaba por salir de la tienda de su padre, volvió Esaú del campo. También él preparó un plato de comida muy sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y ven a comer de lo que maté para que me des tu bendición.
Enseguida su padre le preguntó: ¿Y quién eres tú? Pues soy Esaú, tu hijo mayor, le respondió él. Isaac comenzó a temblar de pies a cabeza y dijo: Entonces, ¿quién cazó un animal y me lo trajo? Yo comí de su plato antes que tú llegaras y ya lo he bendecido. Esa bendición no se la puedo quitar. Al oír Esaú las palabras de su padre, lloró a gritos y con gran amargura le dijo a Isaac: Padre mío, bendíceme a mí también. Pero Isaac le contestó: Ya vino tu hermano y me engañó, por eso le di la bendición que era para ti. Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues es un tramposo. Ya van 2 veces que me engaña. No solo me ha quitado mis derechos de hijo mayor, sino que ahora me ha dejado sin mi bendición. ¿No puede bendecirme a mí también? Isaac le respondió: ¿Y qué puedo hacer por ti, hijo mío? Ya le he nombrado jefe tuyo, ya he dicho que todos sus parientes estarán a su servicio, y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. Esaú se echó a llorar y lanzando fuertes gritos insistió: Padre mío, bendíceme también a mí. ¿Acaso tienes una sola bendición? En respuesta, su padre le dijo: Vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano, pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto su padre muriera. Cuando Rebeca supo lo que andaba planeando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo: Tu hermano Esaú solo está esperando el momento de matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate allá con él hasta que tu hermano se le pase el enojo. Cuando se haya olvidado de lo que le hiciste, yo te avisaré, ya puedes regresar. No quiero perder a mis 2 hijos en un solo día. Luego Rebeca fue a decirle a Isaac: Estas mujeres hititas me tienen cansada. Si Jacob se casa aquí con hititas como estas, prefiero morirme. Mateo capítulo 9. Después de esto, Jesús subió a su barca y cruzó al otro lado del lago para llegar al pueblo de Cafarnaúm, donde vivía. Allí algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla, pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre: Ánimo, amigo, te perdono tus pecados. Algunos de los maestros de la ley que estaban en aquel lugar pensaron: ¿qué se cree este? ¿Se imagina que es Dios? ¡Qué equivocado está! Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué piensan algo tan malo? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la gente vio esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: Sígueme, Mateo. Se levantó y lo siguió. Ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, le preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no para que se crean
no a los que se creen buenos. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús les respondió: en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el mismo vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido. Entonces el daño es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevos. De ese modo ni el vino ni los recipientes se pierden. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Jesús se levantó y se fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo: ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo: salgan de aquí, la niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús. Pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se levantó. Todos en esa región supieron lo que había pasado. Cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron: sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La gente que estaba allí se quedó asombrada y decía: nunca se ha visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían: si Jesús expulsa a los demonios, es porque por el jefe mismo de todos los demonios le da ese poder. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera, parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pidan a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente.